Resúmenes detallados de aplicaciones. Multimediales. Hipertexto e hipermedia en la enseñanza universitaria, Jesús Salinas Ibáñez. Resumen ampliado y desarrollado. Introducción, de la utopía al hipertexto. Jesús Salinas comienza el texto con una referencia histórica, el Memex de Vannevar Bush, 1945, un aparato teórico que anticipa lo que hoy conocemos como hipertexto. Este dispositivo tenía la capacidad de almacenar y relacionar información como lo hace la memoria humana. Esa idea de indexación asociativa se vuelve fundamental para la construcción del hipertexto actual. Más adelante Theodore Nelson, 1965, acuñará el término hipertexto para describir una red semántica de conocimientos, adelantándose al entorno digital. El autor señala que hoy con las tecnologías interactivas es posible construir entornos de aprendizaje más dinámicos y adaptables a cada usuario. Definiciones clave. Hipertexto se define como un sistema de organización no lineal de información textual, donde el lector decide qué camino seguir. Hipermedia es un hipertexto que incluye medios como audio, imagen, vídeo, animaciones, etc. Multimedia, aunque muchas veces se usa como sinónimo, no implica necesariamente interactividad ni navegación estructurada por nodos. Por eso autores como Jonassen prefieren usar hipermedia para hablar de entornos educativos más completos. El término hipermedia viene a definir sencillamente las aplicaciones hipertexto que incluyen gráficos, audio y vídeo. Salinas p. 4. Elementos de los sistemas hipermedia. Según Jonassen y Wang 1990, un sistema hipermedia tiene nodos, unidades de información, textos, imágenes, etc. Enlaces, conexiones entre nodos que permiten navegar. Red de ideas, estructura conceptual que interrelaciona la información. Itinerarios, recorridos posibles del usuario, que pueden ser predefinidos o personalizados. Ejemplo práctico, en una plataforma educativa, un nodo puede ser una clase grabada, otro una lectura, y un enlace puede llevar al estudiante a un quiz relacionado. Características diferenciales. El hipermedia se diferencia de otros medios por interactividad y control del usuario, el estudiante decide qué ver, cuándo y cómo. Entorno constructivo, fomenta el aprendizaje significativo, donde el alumno puede crear su propio camino y contenido. Estructura abierta, puede ser estructurado con rutas predefinidas o no estructurado, total libertad de navegación. Esto transforma al alumno en un usuario activo, alejándose de la figura pasiva que escucha a un docente y repite. Aplicación en la enseñanza universitaria. El hipermedia encaja especialmente bien en la educación superior porque permite aprendizaje autónomo centrado en el estudiante. Es adaptable a modalidades presenciales, virtuales e híbridas. Favorece habilidades como el aprender a aprender y la autogestión. Salinas destaca que estas herramientas son claves en contextos de enseñanza abierta, donde el alumno decide contenidos, ritmo, lugar y forma de aprendizaje. El concepto de abierto en relación a las situaciones de aprendizaje presenta dos dimensiones, la administrativa y la educacional. Salinas p. 10. Ventajas y desafíos del hipermedia. Ventajas. Mayor acceso a información diversa. Simula el funcionamiento de la memoria humana, red semántica. Facilita el aprendizaje por exploración y descubrimiento. Desafíos. Desorientación del usuario, perderse entre tantos nodos. Dificultad para integrar la información en estructuras cognitivas. Saturación cognitiva, exceso de estímulos puede abrumar. La posibilidad de perderse en el hiperespacio es el obstáculo fundamental para el aprendizaje por exploración. Salinas p. 27. Diseño instruccional en hipermedia. El éxito de un material hipermedia depende de elegir buenos sistemas de autor HyperCard Tolbo. Definir el nivel de control del usuario.
Implementar evaluación del recorrido del estudiante para mejorar la experiencia. No basta con tener tecnología, hay que diseñar con intención pedagógica. Solo profesores y alumnos provocan cambios en los procesos didácticos. Los materiales bien diseñados contribuyen a ello. Salinas P. 30. Reflexión final. El hipertexto e hipermedia no son solo recursos tecnológicos, son herramientas que transforman la enseñanza si se utilizan con criterio pedagógico. Su potencia está en su flexibilidad, capacidad de adaptación, y en su función de facilitar un aprendizaje activo y significativo. Escuela y multimedia versión ampliada y profunda. Introducción, escuela, cultura y nuevos medios. El texto parte de una premisa fundamental: la escuela no puede quedar al margen de los cambios que atraviesan la cultura contemporánea, especialmente en lo que refiere al impacto de los medios digitales y tecnológicos. Desde la televisión hasta Internet, pasando por los videojuegos y las redes sociales, el entorno en el que se forman los estudiantes ha cambiado radicalmente. La escuela no debe luchar contra los medios sino incluirlos críticamente en sus prácticas. Esta inclusión no significa aceptar pasivamente las tecnologías, sino repensar su papel desde una mirada crítica y pedagógica. La escuela debe preguntarse cómo educar en una cultura audiovisual, interactiva y fragmentada, donde los alumnos ya consumen e incluso producen contenido digital antes de llegar al aula. ¿Qué es la multimedia en la educación? Multimedia se refiere a la integración de diversos lenguajes comunicativos: texto, imagen, sonido, vídeo, animación en un mismo entorno. En educación, esto permite diversificar las formas de enseñanza y aprendizaje, generando experiencias más ricas, dinámicas e inclusivas. La multimedia supone un cambio en la forma de leer, interpretar y construir conocimiento. Este cambio afecta tanto el contenido como la forma en que los estudiantes se vinculan con el conocimiento. No se trata solo de sumar tecnología, sino de repensar el modo en que se enseña y se aprende en un mundo atravesado por los medios. El problema no es técnico sino pedagógico. Uno de los aportes más importantes del texto es el señalamiento de que el verdadero desafío es cultural y educativo. El problema no es tener o no tener tecnología, sino cómo se la usa. Es decir, ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? ¿Qué lectura crítica de los medios se promueve? ¿Qué papel juega la escuela frente a una cultura visual dominante? El objetivo es formar sujetos críticos en una cultura digital, no simplemente usuarios técnicos. El docente en la cultura multimedia. En este contexto, el rol del docente también se transforma profundamente. Ya no es el único emisor del saber, sino un mediador entre el conocimiento y el alumno. Curador de contenidos que selecciona y guía. Formador crítico que enseña a leer medios, a detectar discursos y a crear contenido con responsabilidad. Esto implica una reconfiguración del aula como espacio de diálogo y construcción colectiva, y no solo de transmisión vertical. Usos pedagógicos de la multimedia. La multimedia en la escuela no debe usarse de forma decorativa o por moda. Su uso debe estar integrado a proyectos pedagógicos claros. Favorecer el aprendizaje significativo, la creatividad y la participación. Permitir que el estudiante explore, cree y reflexione sobre los medios. Ejemplo, es lo mismo ver un vídeo por entretenimiento que analizar su lenguaje, su intención comunicativa y luego producir uno propio con herramientas digitales. Los medios como objeto y como herramienta. El texto señala dos formas claves en las que los medios pueden ser trabajados en la escuela. Como objeto de estudio, analizar cómo funcionan, qué representaciones construyen, qué ideologías transmiten. Como herramienta pedagógica, usarlos para enseñar cualquier contenido: ciencias, historia, arte, etc., de forma más rica e interactiva. Esta doble dimensión es fundamental para una educación crítica y activa frente a los medios, y evita caer en usos superficiales. Conclusión: hacia una escuela crítica y creativa. El texto invita a repensar el papel de la escuela en la era digital. No basta con tener pantallas, proyectores o computadoras, es necesario repensar la pedagogía, formar docentes capaces de integrar medios con criterio, y construir propuestas educativas que no ignoren la realidad mediática de sus estudiantes.
No se trata de enseñar con medios, sino de enseñar sobre los medios. Narrativas transmedia Carlos Ascolari, páginas 21-37. Versión ampliada y profunda para estudiar. ¿Qué es la narrativa transmedia? Carlos Ascolari desarrolla el concepto de narrativa transmedia NT basándose principalmente en el trabajo de Henry Jenkins, quien define este fenómeno como una forma de contar historias a través de múltiples medios y plataformas, donde cada medio aporta una parte única del relato. Una historia se despliega a través de múltiples plataformas de signos, y cada texto aporta una contribución específica al conjunto. Jenkins citado por Ascolari. Esto rompe con el modelo clásico de adaptación, por ejemplo, una novela llevada al cine, ya que en la transmedia cada medio expande el universo narrativo y lo enriquece. Características principales de la transmedia. Ascolari enumera y analiza las características que definen a una narrativa transmedia auténtica. Expansión del universo narrativo. La historia no se repite en cada medio, sino que se amplía. Por ejemplo, una película puede mostrar una historia principal, mientras que un cómic o videojuego cuenta el pasado de un personaje secundario. Autonomía de cada medio. Cada producto mediático debe ser comprensible y disfrutable por sí solo, aunque forma parte de un todo mayor. Esto permite que el público entre a la historia desde diferentes lugares. Participación activa del público. El espectador o usuario ya no es solo consumidor, sino que participa activamente, produce contenido, discute en foros, crea teorías, incluso inventa nuevas ramificaciones narrativas. En el universo transmedia, el público deja de ser consumidor para convertirse en explorador, en colaborador del relato. Ascolari, p. 28. ¿Qué no es transmedia? Adaptación. Una misma historia trasladada a otro medio, EJ, libro a película, no es transmedia, salvo que aporte nuevo contenido narrativo. Merchandising. Vender productos derivados, remeras, juguetes, pósters, tampoco es transmedia, si no aportan una narrativa o expansión del universo. Esto marca una distinción clara. La transmedia es narración expandida, no solo distribución en otros formatos. Ejemplos concretos de transmedia. Ascolari menciona varios casos emblemáticos. Pokémon, se inicia como videojuego, se convierte en anime, se expande a cartas, películas, apps, juguetes. Cada medio agrega elementos nuevos, desde historias hasta criaturas y reglas de combate. Star Wars no se limita a sus películas. El universo se expande en libros, cómics, videojuegos, series animadas, y ahora plataformas digitales como Disney y. Cada uno desarrolla nuevas partes de la historia, muchas veces desde perspectivas alternativas o personajes secundarios. La narrativa transmedia no es un lujo de Hollywood. Es una estrategia global y accesible para múltiples tipos de relato. Ascolari, p. 33. Las competencias transmedia. El texto no solo habla del fenómeno narrativo, sino también de las competencias que desarrolla el público, especialmente en los jóvenes. Capacidad de lectura múltiple. Los usuarios deben ser capaces de conectar diferentes relatos y plataformas. Habilidades de búsqueda y navegación. Requieren buscar, interpretar y seleccionar contenidos. Producción de contenido. El prosumidor, productor y consumidor, crea nuevas versiones, fanfictions, memes, vídeos, etc. Estas competencias son esenciales en la cultura digital y deberían tener un lugar en la educación. Implicancias para la educación y el diseño. Ascolari propone pensar las narrativas transmedia más allá del entretenimiento. También pueden aplicarse en educación, donde los contenidos se expanden por distintas plataformas, libros, vídeos, apps, realidad aumentada. Comunicación institucional o política, donde se construyen relatos en múltiples canales, pensando en una lógica narrativa global. Arte y diseño multimedia, como estrategia de construcción de obras no lineales, participativas, fragmentadas y colaborativas. Conclusión. La narrativa transmedia revoluciona la forma de contar historias, pero también la forma de consumirlas y de interactuar con ellas. En lugar de tener un único relato lineal, hoy convivimos con mundos narrativos complejos, abiertos y en expansión, que invitan a explorar, participar y crear. Contar historias ya no es solo cuestión de un medio.
Hoy, todos los medios cuentan. Scolari p. 21. Cine expandido e inmersión, Rodrigo Alonso. Versión ampliada y desarrollada para examen. 1. Narrativa audiovisual clásica, origen y consolidación. Rodrigo Alonso parte del surgimiento del cine a fines del siglo XIX como cumplimiento de un sueño artístico antiguo, dotar de movimiento a las imágenes. Sin embargo, el cine no surge dentro del arte académico sino en espacios de entretenimiento popular, ferias, teatros de variedades, etc. A medida que se desarrolla, el cine se convierte en un arte eminentemente narrativo y lineal, influenciado por la literatura y el teatro clásico. Su objetivo: construir historias coherentes con personajes, causalidad dramática y verosimilitud espacio-temporal. El cine perfeccionó la dirección del relato de historias y la elaboración de un sistema representativo con voluntad de verosimilitud. Alonso. Este cine tradicional está ligado a un dispositivo fijo, una pantalla única, espectadores sentados, visión frontal, oscuridad en la sala. Todo está orientado a mantener una relación contemplativa y pasiva con la imagen. Estabilización industrial y montaje. La rápida industrialización del cine, en paralelo con el modelo fordista, exigió dividir tareas, estandarizar procesos y estabilizar formatos. El montaje se volvió el procedimiento clave, considerado por teóricos como la esencia misma del cine. La narrativa quedó estructurada como una sucesión lineal de secuencias. Se consolidan los géneros cinematográficos, que fijan personajes, situaciones y tramas típicas. Ejemplo: la persecución en comedias de Max Sennett o el duelo final del western. Este modelo de cine clásico se impone globalmente y experimentos o rupturas quedan fuera del circuito comercial. Primeras rupturas: multiplicación de pantallas y experiencias sensoriales. A pesar de la hegemonía del cine narrativo, desde el inicio hubo experiencias alternativas. En el siglo XVII, proyecciones de imágenes estáticas acompañadas de música ya ofrecían una experiencia audiovisual envolvente. Abel Gance, 1927, con su película Napoleón, proyecta escenas en 3 pantallas simultáneas, generando una visión múltiple que rompe la linealidad. Frederick Kiesler, 1929, crea una sala con proyecciones de 360 grados, buscando alejarse del teatro y expandir la percepción visual. Marinetti, 1931, imagina espectáculos teatrales con pantallas de televisión aéreas, anticipando el arte total mediático del futurismo. Inmersión vs frontalidad. El concepto de inmersión se opone a la visión frontal del teatro y el cine clásico. Alonso la vincula más con rituales religiosos o paganos, donde el espectador está rodeado de estímulos y participa emocionalmente del evento. La inmersión supone la inclusión del espectador dentro del flujo audiovisual. En la inmersión, el espectador forma parte del entorno y su relación con la obra es sensorial, no solo intelectual. Innovaciones tecnológicas e inmersivas, 1950s-60s. Frente al avance de la televisión, la industria del cine ensaya innovaciones para recuperar espectadores. Cinemascope, 1951, pantalla más ancha, más sonido estereofónico igual a mayor realismo. Cinerama, 1952, pantalla curva, 3 proyecciones sincronizadas, 7 pistas de audio igual a efecto inmersivo total. Sensorama, 1962, de Morton Eilig, cabina individual con imagen, sonido, viento, vibración y olor. Precursor de la realidad virtual. Charles Eames, 1959, y otros artistas experimentan con multiproyecciones en ferias internacionales. Aunque muchos de estos dispositivos fracasan comercialmente por su complejidad, marcan una ruptura con la visión unidireccional del cine tradicional. Cine expandido, la explosión de los años 60. En los años 60, artistas visuales, performers y cineastas experimentales rompen con el cine clásico. Se crea el concepto de cine expandido, prácticas audiovisuales que exploran la materialidad, sensorialidad y espacialidad de la imagen. No buscan narrar una historia, sino generar experiencias perceptivas nuevas. Ejemplo clave: Variaciones Uber, 1965, de John Cage y Merce Cunningham, combina danza, sensores, sonido aleatorio y proyecciones.
Dispositivo interactivo, fotocélulas, antenas. Música en vivo generada por los movimientos de los bailarines. Proyecciones que exceden las pantallas e invaden el espacio. Variaciones desdeña el carácter narrativo de las imágenes y rescata su valor sensorial. Psicodelia, drogas y arte experimental. En otros contextos el cine expandido se cruza con lo psicodélico, lo sexual y lo contracultural. Jack Smith con Flaming Creatures, 1962, desafía normas sexuales y censura. Elio Oiticica y Neville de Almeida con Cosmo Coca, 1973, mezclan rock, arte pop y cocaína como provocación y ruptura de sentido. Las drogas no se proponen como adicción, sino como herramienta para expandir la conciencia y romper formas de pensamiento fijas. Intermedia y desmaterialización del arte. El artista Dick Higgins, en el contexto del movimiento Fluxus, propone el concepto de intermedia, obras que no se definen por un medio fijo, sino que eligen sus propios lenguajes según su necesidad expresiva. Esta lógica se alinea con el arte conceptual, que busca más la idea que la obra material final. Conclusión. El cine expandido no es simplemente una forma diferente de hacer cine. Es una ruptura total con el modelo narrativo e industrial, que transforma la relación con la imagen y con el espacio. Pone al espectador dentro de la obra, lo hace partícipe, lo afecta sensorial y emocionalmente. Es una antesala del arte digital interactivo contemporáneo. Resumen ampliado, páginas 12 a 20. Martí Sans. 1. El proceso creativo y la preproducción. Martí Sans propone un enfoque sistemático y adaptable para encarar proyectos fotográficos de producto, ya sean personales o encargos comerciales. El objetivo es traducir ideas y conceptos en imágenes que comuniquen efectivamente. El primer paso es identificar claramente la esencia del producto o marca. Para ello, Sans recomienda resumir en pocas frases los valores clave del producto. Por ejemplo, si se trata de una cerveza artesanal, las palabras clave podrían ser proximidad, artesanía, juventud, tradición. Estas palabras guiarán las decisiones estéticas como el tipo de luz, los materiales, madera, vidrio sencillo o la ambientación urbana. Mood board. Es un tablero visual con referencias que ayudan a definir el estilo visual. Puede incluir fotos, ilustraciones, materiales o escenas con la luz deseada. No es imprescindible, pero resulta útil para comunicar ideas con el cliente o para tener un norte visual cuando no se tiene una imagen clara en la mente. Primeros esbozos. Sans destaca el valor de hacer bocetos previos. Esto permite prever problemas de composición, estimar iluminación, comunicar con claridad al cliente o equipo. Incluso se pueden hacer pruebas fotográficas si el proyecto es complejo, para experimentar con materiales difíciles o anticipar errores. Roles y trabajo en equipo. Aunque muchos fotógrafos de producto trabajan solos, en proyectos grandes puede ser fundamental contar con equipo. Asistente, apoya con el montaje, manejo del equipo, revisión del foco y copias de seguridad. Fundamental para concentrarse en la composición. Director de arte / estilista, el primero define el concepto visual y ambientación general. El segundo se enfoca en los objetos, su disposición y armonía. A veces, ambos roles se combinan. Retocador, profesional dedicado a la postproducción. Aporta calidad y ahorra tiempo al fotógrafo. Es importante establecer bien qué se espera del resultado final. Presupuesto. Uno de los mayores desafíos para fotógrafos es establecer tarifas justas. Sans aclara que no existen tarifas oficiales porque equivaldría a un pacto de precios, ilegal en muchos países. Algunas claves importantes. Calcular todas las horas involucradas, preproducción, sesión, postproducción. Incluir amortización del equipo, seguros y costos de operación. Elegir bien el tipo de cobro. Por hora. Por imagen final, opción preferida de Sans por su claridad y estabilidad. También hay que contemplar los derechos de uso, definir en qué medios, territorios y por cuánto tiempo se usará la imagen. Esto afecta directamente el valor del trabajo.
La fotografía siempre es propiedad del fotógrafo, salvo que el contrato indique lo contrario. Un presupuesto debe incluir datos fiscales del fotógrafo y cliente. Descripción del trabajo. Costos, plazos, fechas de entrega. Forma y plazo de pago. Firma de ambas partes. Preparación de la sesión. Una buena preproducción garantiza fluidez durante la sesión. Martí utiliza varios documentos para organizar. Documento técnico para el equipo. Contiene bocetos, esquema de iluminación, referencias visuales y materiales necesarios. Checklist, lista de todos los equipos, baterías, accesorios. Es clave para no olvidar nada. Puede personalizarse según el cliente. Call sheet, documento con horarios, contactos, dirección del estudio, etc. Es útil tanto para el cliente como para el equipo interno. Disparo conectado. En fotografía de producto es muy común disparar con la cámara conectada al ordenador. Esto ofrece muchas ventajas. Visualización inmediata del resultado. Posibilidad de revisar foco y composición con más precisión. Control de la cámara desde el ordenador, ISO, apertura, etc. Martí recomienda usar Capture One, ya que tiene un módulo de disparo conectado muy completo. También advierte que si la conexión es USB 3.0, puede requerirse un controlador de energía para estabilizar la transferencia de datos. Cine expandido clase 2, Rodrigo Alonso. Resumen ampliado de las páginas compartidas. 1. Cine expandido, antecedentes y conceptualización. El cine expandido surge como una respuesta a la rigidez del cine tradicional, que estableció su modelo en la pantalla única, narración lineal y espectador pasivo. Desde las primeras resistencias, como la película Napoleón, 1928 de Abel Gance con 3 pantallas, hasta instalaciones de vanguardia, los artistas buscaron trascender ese modelo. En 1967, Stan Van Der Beek acuña el término cine expandido para describir experiencias que multiplican pantallas, integran otras artes, desestructuran el lenguaje fílmico e involucran sensorialmente al espectador. Por la misma época, Dick Higgins habla de intermedia, obras que no responden a disciplinas fijas, sino que eligen su medio según lo que la obra necesita. En 1970, Gene Youngblood publica Expanded Cinema, articulando estas prácticas con el arte digital y audiovisual emergente. Características clave del cine expandido. Superación del dispositivo industrial. Estas obras se alejaron de la industria del cine. Usaban formatos alternativos como Super 8 y 16 mm. La mayoría no tenía sonido o usaba bandas asincrónicas. Se presentaban en espacios no convencionales, casas, galpones, domos como el Moviedrome de Van der Beek. No había pantallas fijas ni butacas, el público debía moverse, ser parte activa del entorno audiovisual. Deconstrucción del lenguaje fílmico. El cine expandido rechaza la narrativa tradicional. Busca una experiencia sensorial, emocional y no intelectual. Ejemplo, Empire 1964, de Andy Warhol, dura 8 horas e invita al espectador a entrar y salir libremente. The Chelsea Girls 1966 se proyecta en 2 pantallas, forzando al espectador a crear su propia versión del relato. Film Script 1972 de David Lamelas deconstruye el lenguaje fílmico al confrontar imágenes en movimiento con imágenes fijas y el contexto real de exhibición. El rechazo a la narrativa también era político, se oponía al cine industrial, su lógica de consumo pasivo y comercialización. Multiplicación y transformación de las proyecciones. Proyecciones simultáneas. Varias proyecciones ocurren al mismo tiempo en diferentes lugares del espacio. El público debe elegir y desplazarse, construyendo su propia experiencia. No hay obra cerrada ni sentido único, la obra es abierta, cambiante e impredecible. Estas experiencias combinaban imágenes, música en vivo, Performance. aromas, luces e incluso participación directa del público. Espacialización de las imágenes.
Las imágenes invaden el espacio, se proyectan en techos, pisos, paredes, incluso en los cuerpos de los espectadores. Se promueve una experiencia inmersiva y corporal, que rompe con la frontalidad clásica. Ejemplo, Black Zero de Aldo Tambellini, con proyecciones en techo y suelo, obligaba a los espectadores a acostarse o caminar entre imágenes. También se utilizaban espacios no convencionales, esquinas, telas colgantes, objetos, etc. Las imágenes se desdibujaban, se contaminaban, generando collages efímeros más que representaciones narrativas. Transformación de superficies. Se modificaban materiales, formas y ubicaciones de las pantallas. HPSCHD 1969, de John Cage y Ronald Namet, usó 11 pantallas translúcidas paralelas y estructuras cilíndricas. El domo de Van der Beek evitaba la bidimensionalidad y generaba una superficie envolvente sin punto de vista único. Sensorialidad por sobrenarratividad. El cine expandido no cuenta historias, sino que propone experiencias. Prioriza la sensación, emoción y percepción. Se inspira en filosofías orientales, que proponen una percepción más amplia que la racionalidad occidental. Busca expandir la conciencia, como plantea Gene Youngblood y Marshall M. McLuhan con su idea de conciencia planetaria. Incorporación del cuerpo del espectador. Las imágenes se proyectan sobre los cuerpos, disolviendo la distancia entre obra y público. El cuerpo se convierte en pantalla móvil, parte de la obra. La experiencia es táctil, lumínica, envolvente. Se eliminan las fronteras entre lo real y lo proyectado, lo artístico y lo cotidiano. Ejemplo, Real Time 1973 de Annabel Nicholson, donde el cuerpo del espectador es impactado directamente por la proyección. Integración de las artes. El cine expandido incorpora danza, teatro, música, performance e instalación. Busca la obra de arte total, inspiración wagneriana, donde todos los sentidos y disciplinas se entrelazan. A su vez, el teatro y la danza también integran proyecciones, ampliando la experiencia escénica. 7. Conclusión. El cine expandido es más que un formato o un género, es una filosofía estética, política y sensorial. Rompe con el relato clásico, con la pasividad del espectador y con los límites técnicos. Propone una forma de arte abierta, inmersiva, colectiva y transformadora, que anticipa muchas prácticas contemporáneas como la realidad virtual, el arte digital y las instalaciones interactivas. Unidad 3. Vídeo instalaciones contemporáneas versión ampliada. Continuidad del cine expandido en las videoinstalaciones. Las videoinstalaciones actuales heredan múltiples elementos del cine expandido. Espacialización de imágenes mediante proyecciones de gran escala. Multiplicidad de pantallas que estimulan un recorrido sensorial. Relación activa del espectador, que ya no es pasivo, sino parte del flujo audiovisual. En estas obras el relato se fragmenta y multiplica, pareciéndose más a una composición musical, ritmos, repeticiones, contrapuntos que a una narrativa clásica. Así surge el concepto de montaje performativo, donde es el recorrido del espectador lo que organiza y resignifica la obra. Relación entre espacio, imagen y espectador. Las videoinstalaciones no deben analizarse solo desde el contenido audiovisual. Es crucial considerar el diseño espacial de la sala, la posición y desplazamiento del espectador, la interacción entre elementos reales, objetos, arquitectura y virtuales, proyecciones. La experiencia estética nace de la articulación entre imagen, espacio y cuerpo. Esto hace que el montaje no sea solo técnico o narrativo, sino experiencial y performativo. Ejemplos clave de videoinstalaciones. Isaac Julian, Paradise/Omeros, 2002. 3 pantallas frontales y simultáneas. Historia de un hombre discriminado por raza, migración y orientación sexual. Las pantallas se combinan de modos diversos, una sola imagen expandida, secuencias paralelas, puntos de vista alternos, duplicaciones sutiles. La narración se vuelve rica y expresiva, con recursos como eco visual, símbolo, anticipación, detalle o contraste. Bill Viola, el tríptico de Nantes, 1992.
3 vídeos lineales, nacimiento, vida y muerte. Funciona como estructura simbólica más que narrativa. El espectador puede entrar y salir libremente, lo importante es la reflexión emocional y simbólica, no el seguimiento del relato. Angelisa Attila, The House, 2002. 3 pantallas rodean al espectador. Este debe rotar su cabeza para ver diferentes ángulos de una misma historia. Cada visión es única, y cada espectador compone su propia versión del relato. Tema: psicosis y alienación como metáfora de la saturación perceptiva contemporánea. Sharon Neshat, Rapture, 1999. Why Turbulent, 1998. 2 pantallas enfrentadas, una muestra a hombres, otra a mujeres. Desplazamiento físico del espectador y narrativa espacial. Doug Aitken, New Ocean, 2001. Why Electric Earth, 1999. Obras que requieren que el espectador se mueva físicamente por la sala. La historia se reconstruye durante el recorrido. Electric Earth, 8 canales, ritmo visual y sonoro frenético, ciudad saturada de estímulos eléctricos igualmente urbana perturbada. En The Moment, 2005, 11 monitores forman una sinusoide con espejos, generando un laberinto visual y ritmo formal entre imágenes. Diana Thader, Broken Circle, 1997. Proyección en varios niveles de una torre. Narra el proceso de amaestramiento de caballos, de salvajes a domesticados. El espectador debe subir pisos para acceder a los distintos momentos de la narrativa. La historia se construye solo si se recorre físicamente el espacio. El espectador edita la obra con su movimiento, montaje performativo. El montaje performativo. Este concepto clave define una nueva forma de narrar. No hay un montaje fijo del artista. Es el espectador quien decide el orden, el sentido, la duración de su experiencia. Esto implica una transformación profunda del rol del público, que ahora co-crea la obra. Videoarte sensorial, Bruce Nauman. En Antro/Socio, 1992. 6 canales muestran una cabeza que grita frases repetitivas. El sonido fuerte y constante genera incomodidad física. El espectador es afectado corporal y emocionalmente. No hay relato, y una experiencia sensorial extrema, que busca activar reflexión crítica sobre la condición humana. Reflexión final. Las videoinstalaciones contemporáneas desdibujan los límites entre arte, cuerpo, tecnología y espacio. Exigen una nueva forma de análisis que integre narrativa, percepción y desplazamiento. Proponen una experiencia activa, única, sensorial e inmersiva. Nos invitan a ser parte de la obra, no solo a observarla. Desocultamiento del dispositivo cinematográfico. Una línea contemporánea en el videoarte y las instalaciones trabaja con el dispositivo cinematográfico como objeto visible, transformándolo en parte esencial de la obra. Esto implica no esconder el proyector, el sonido mecánico ni los soportes físicos, sino exponerlos deliberadamente para modificar la experiencia de recepción. Ejemplo: Tacita Din usa proyectores visibles y películas vencidas. El sonido del proyector y los errores visuales, saltos, parpadeo, distorsiones, forman parte activa de la obra. Otros artistas como Rodney Graham, Darren Amend y Dieter Roth también incorporan proyecciones físicas como parte del montaje. Roth, por ejemplo, proyecta sus registros personales como si fueran un diario expandido. El colectivo Fisley y Weiss trabaja con diapositivas secuenciadas y sonido, creando una ilusión de vídeo, pero dejando visible todo el sistema técnico, para resaltar que la imagen en movimiento es una construcción mecánica compleja. Postproducción y reciclaje de materiales fílmicos. Muchos artistas contemporáneos reutilizan fragmentos de películas conocidas para crear nuevas obras. Este enfoque se llama postproducción, y consiste en recomponer, reinterpretar o resignificar materiales ya existentes. Candice Braith, Mother, Father, 2005 compone collages audiovisuales con escenas de películas hollywoodenses, destacando los clichés sobre paternidad y maternidad.
Christian Marclay, Telepone 1985 reúne fragmentos de películas centradas en el teléfono, en un corto que se convierte en homenaje y crítica. Virgil Goodrich, Fast Film, 2003 collage sofisticado digitalmente con material clásico. Este tipo de obra plantea un diálogo crítico con el cine como industria de producción simbólica. Douglas Gordon y la temporalidad fílmica. Gordon lleva este trabajo a un plano más conceptual y minimalista. 24 Hours Psycho, 1992 extiende Psycho de Hitchcock a 24 horas. El movimiento se vuelve casi imperceptible, forzando a la contemplación y destruyendo el suspenso narrativo. La pantalla está apoyada en el piso para enfatizar la materialidad de la imagen. Through a Looking Glass, 1999 toma una escena de Taxi Driver y la proyecta en dos pantallas enfrentadas, con leve desfase. De Niro parece hablarse a sí mismo. El desfase descompone el tiempo y multiplica el significado. Estas obras rompen con la identificación emocional y narrativa, y buscan una lectura crítica, analítica, estética del cine. Conclusión final. Las videoinstalaciones contemporáneas no solo heredan recursos del cine expandido, sino que entablan un diálogo activo con la historia del cine. A veces lo interrogan. A veces lo reinterpretan. A veces lo desarman y lo recomponen. El cine ya no es solo una industria narrativa, es un archivo simbólico que los artistas usan para pensar el presente. La imagen en movimiento se ha convertido en un lenguaje universal, una materia prima estética y cultural. Las instalaciones exploran sus límites, sus quiebres y su poder evocativo buscando nuevas formas de contar, percibir y vivir lo audiovisual. Resumen ampliado: modelos de interacción emergentes en arte, ciencia y tecnología, Sebastián Mealla. La interacción persona-máquina, HCI, se estudia aquí desde su vínculo con el arte y la tecnología, especialmente desde la década de 1960, en el marco del New Media, definido como prácticas artísticas basadas en lo digital, Manovich. 2003. La tecnología no pertenece a una sola disciplina, puede ser herramienta científica, artística, educativa o comercial. Los medios interactivos destacan por su capacidad de comunicación y control en tiempo real, a través de sensores, actuadores y redes. La diferencia clave entre procesos digitales offline y experiencias interactivas está en el tiempo real. Cuando el cuerpo, el habla o los gestos del usuario se integran al sistema, emerge un nuevo lenguaje artístico y experiencial. Los artistas como pioneros de la interacción. Si bien científicos como Licklider, Engelbart o Nelson crearon tecnologías fundamentales para el HCI, artistas como Billy Kluber o Roy Ascott también exploraron su potencial creativo. EAT. Experiments in Art and Technology fue un colectivo fundado por Kluber y Rauschenberg para fomentar la colaboración entre ingenieros y artistas. Desde los años 70 el diseño de interfaces y computadoras personales, como en Xerox PARC con Alan Kay, se orientó a empoderar individuos, no solo organizaciones. El arte desde este enfoque anticipó muchos conceptos de la interacción digital y ayudó a pensar formas no comerciales, culturales y sensibles de relacionarse con las tecnologías. 5 ideas clave sobre arte y tecnología. Formalización. A partir de los años 70 y especialmente hacia fines de los 80, se institucionaliza el arte digital, nacen espacios como SIGGRAPH, Ars Electrónica y SEA. ZKM. Aunque muchas tecnologías se desarrollaron en Estados Unidos, las primeras reflexiones críticas y artísticas emergieron en Europa y Japón. Tradición vs vanguardia. El arte tradicional se basa en autoría individual y objetos únicos. El New Media valora lo colaborativo, la copia, el proceso y la distribución en red. Hay una fuerte continuidad con los movimientos radicales de los 60. Happenings, intervenciones, procesos abiertos. Paralelismo entre arte y ciencia. Científicos y artistas compartieron intuiciones similares, estructuras no lineales, colaboración remota, redes de conocimiento. Borges y Vannevar Bush, por ejemplo, imaginaron estructuras ramificadas para representar la experiencia humana. El modelo artista/ingeniero tiene antecedentes en el constructivismo ruso, Rodchenko.
Ambigüedad del término nuevos medios. Es difícil de delimitar, lo que hoy es New Media mañana puede volverse género como el vídeo. La digitalización ha absorbido múltiples prácticas culturales, por lo que el término está en constante transformación. HCI como nuevo lenguaje de representación. HCI mezcla modelos tradicionales de representación, texto, imagen, audiovisual con nuevos modos digitales. El arte explora esta convergencia mejor que otros campos, abriendo caminos hacia la interactividad como forma de creación cultural. Influencias clave: Jeffrey Chow, Roy Ascott y el arte de los 60 que proponía obras como procesos abiertos. La experimentación literaria como germen del HCI. Autores literarios fueron precursores del pensamiento interactivo: Jorge Luis Borges. El jardín de los senderos que se bifurcan, 1941, relato no lineal, precursor de la estructura hipertextual. Su visión de múltiples tiempos y realidades inspiró el modelo rizomático del hipervínculo. Julio Cortázar. Rayuela, 1963, novela con estructura no fija, propone dos modos de lectura. 62/diagonal modelo para armar, 1968, texto expandido, combinatorio, interactivo en su lógica interna. Estas obras inspiraron a creadores digitales como Stuart Malthrop, Victory Garden, 1991. Robert Cover, que experimentó con literatura computacional desde las tarjetas perforadas. El grupo Oulipo y la literatura potencial. El colectivo Oulipo, Raymond Queneau, George Perec, entre otros, propuso una literatura basada en restricciones formales y algoritmos, anticipando principios digitales. Un conte a Botrefacón, antecedente de los Elige tu propia aventura. La disparición, Aboid, novela sin la letra E. Cent mille milliards de poemes, poema combinatorio que permite millones de versiones, personalizadas por el lector. Como señala Calvino, el error clinamen es lo que puede hacer surgir verdadera literatura en estos sistemas estructurados. Conclusión. El desarrollo del HCI y de los medios interactivos no solo proviene de la ingeniería, sino también de artistas y escritores que imaginaron nuevas formas de pensar, percibir y crear. Borges y Cortázar no eran programadores, pero pensaron el mundo como un sistema abierto, no lineal, interactivo. Oulipo no escribía con computadoras, pero propuso poéticas algorítmicas. Hoy la interacción entre cuerpo, tecnología y cultura es uno de los grandes desafíos creativos y políticos del arte y el diseño digital. 3.3 Happenings, performance y arte expandido. Los happenings de fines de los años 50 rompieron la barrera entre artistas y público. Más que espectáculos, eran experiencias inmersivas donde los asistentes participaban activamente. Alan Capro, su principal referente, defendía una organización de la experiencia más que una obra cerrada. El teatro del oprimido fue otra forma de participación, más comunitaria, aunque también dirigida por el autor. La relación entre el arte participativo y la interactividad digital actual es profunda. Ambas buscan desjerarquizar roles y fomentar nuevas formas de encuentro entre obra y espectador. 3.4 Roy Ascott y la construcción del cambio. En The Construction of Change, 1964, Ascott combina teoría cibernética, arte y diseño para redefinir la participación artística como interacción profunda. Diferencia entre o participación, responde emocional o intelectualmente. O interacción, implica respuesta directa y bidireccional entre usuario y obra, posible solo con tecnologías digitales. Ascott será pionero del arte telemático que promueve la colaboración a distancia, precursora del trabajo colaborativo digital actual, CSCW. 3.5 Experiments in Art and Technology, ET. Fundado en 1966 por Kluber, Rauschenberg, Whitman y Waldauer, fue clave en el arte-tecnología. Destacan obras como Hamilton, New York de Tinguely, escultura autodestructiva. Oracle de Rauschenberg y Kluber, instalación sonora interactiva. El evento 9 Evenings, Theatre y Engineering, 1966, reunió a artistas como John Cage y Yvonne Rainer en un entorno tecnológico experimental.
El pabellón Pepsi, Expo Osaka 1970, fue un entorno inmersivo total, anticipando el arte interactivo ambiental. 3.6 El videoarte y su impronta en la interactividad. Nam-June Paik, que es el padre del videoarte, manipulaba televisores como instrumentos artísticos. En su manifiesto Cybernated Art, 1966, fusiona tecnología, cibernética y filosofía oriental. Influenció a artistas como Ovil Viola, pionero del vídeo espiritual y emocional. Olin Nersman, Graham Weinbren y Stellark, que incorporan robótica, instalación y cuerpo. Resumen ampliado. Escribir una tesis, páginas 68 a 75. La planificación de la escritura. La escritura de una tesis no comienza frente a la hoja en blanco, sino mucho antes, con la planificación. Se trata de una actividad compleja que involucra tanto organización mental como manejo del tiempo y los recursos. Se recomienda pensar la escritura como un proceso, no como un acto repentino de inspiración. Esta visión ayuda a desmitificar la idea del bloqueo y permite trabajar en etapas. Organizar el tiempo. Es crucial establecer una rutina personalizada de escritura. El texto sugiere que no hay una fórmula universal, pero sí se pueden reconocer patrones propios, horarios de mayor concentración, duración de sesiones productivas, etc. Se aconseja escribir regularmente aunque sea poco, ya que la continuidad genera avances significativos y permite mantener el hilo conductor de la investigación activo. Dividir tareas. El trabajo de tesis implica tareas variadas: lectura, escritura, corrección, reflexión, búsqueda de bibliografía. Dividirlas y distribuirlas en el tiempo ayuda a no saturarse ni frustrarse. También se recomienda tener cuadernos o documentos de notas, donde puedan volcarse ideas sin exigencias de calidad formal. Esto nutre el trabajo y sirve como semillero de futuros fragmentos útiles. La planificación como antídoto contra la parálisis. Muchas veces el miedo a no saber por dónde empezar paraliza. Tener una planificación clara permite engancharse en cualquier parte del proceso sin perder tiempo dudando. Planificar también implica saber cuándo revisar, cuándo escribir y cuándo dejar reposar lo producido. La escritura como actividad dialógica. Escribir una tesis no es un acto solitario ni silencioso. El texto subraya que se escribe para alguien y en diálogo con autores, teorías y otros trabajos. Por eso, pensar en el lector ideal o real es una herramienta para decidir el tono, la estructura y la forma de argumentar. Escribir no es traducir pensamientos. Uno de los errores más comunes es creer que escribir es simplemente poner en palabras lo que ya se pensó. En realidad, la escritura transforma el pensamiento, lo organiza, lo estructura y muchas veces lo hace surgir. De esta manera, el proceso de escritura no es posterior al pensamiento, sino simultáneo y productor de sentido. La revisión como parte esencial. Una tesis no se escribe de una vez y bien. Todo texto necesita reescrituras. Por eso se sugiere separar claramente el momento de escribir del de corregir para no trabar la fluidez creativa. La revisión no es solo corrección de estilo, también puede ser revisión conceptual, reorganización de ideas, o incluso replanteo de objetivos. Resumen ampliado Bishop, instalaciones, AM2 Unlar. ¿Qué son las instalaciones artísticas? Claire Bishop describe las instalaciones como una de las formas más importantes del arte contemporáneo, caracterizadas por su capacidad para involucrar al espectador en una experiencia inmersiva y sensorial. No se trata solo de observar un objeto, sino de habitar una obra, recorrerla, interactuar con ella y ser parte de un entorno. Del objeto a la experiencia. A diferencia del arte tradicional, en la instalación el énfasis se pone en la experiencia del espectador más que en la contemplación de un objeto estático. Bishop insiste en que no se puede entender una instalación únicamente por su apariencia visual, hay que experimentarla corporalmente. Esto significa que la percepción del cuerpo entero, y no solo la mirada, se convierte en un eje central de la obra. Elementos clave de una instalación. Espacialidad. Las instalaciones modifican el espacio tradicional de exhibición. Muchas veces se diseñan para lugares específicos, lo que se llama sitio específico. Interacción.
el espectador puede caminar, moverse o incluso modificar la obra con su presencia o sus acciones. Temporalidad. Algunas instalaciones tienen un recorrido temporal, que se puede construir por medio del desplazamiento o a través de elementos como proyecciones o sonido. Multisensorialidad. No solo se apela a la vista, también al oído, al tacto, al olfato, e incluso al equilibrio o a la temperatura corporal. La instalación como arte inmersivo. Bishop destaca que la instalación crea un campo envolvente. En este sentido, la instalación rompe con la separación entre espectador y obra, e incluso puede provocar desorientación o emociones físicas. En muchos casos, se espera que el público se convierta en parte de la obra, o que la obra no exista sin su participación activa. Crítica y política en las instalaciones. La autora señala que muchas instalaciones tienen un componente crítico o político, que se manifiesta tanto en los temas que abordan como en su forma de romper con las convenciones del museo o la galería. Al desestabilizar el espacio expositivo, también cuestionan las estructuras de poder del arte institucional. Instalación vs. Obra tradicional. Para Bishop, la instalación no puede ser comprendida desde los mismos parámetros que una pintura o escultura. Mientras estas últimas pueden ser captadas en una sola mirada, la instalación requiere recorrido, duración, cuerpo, movimiento y compromiso. En ese sentido, es más parecida a una experiencia que a un objeto. Ejemplos y tendencias. A lo largo del texto, se nombran obras que ilustran estas ideas. Muchas de ellas juegan con el sonido y el silencio, la luz y la oscuridad, la tecnología digital, el contexto arquitectónico del lugar donde se presentan. Estas obras no se pueden reproducir en una imagen, porque su sentido está en el encuentro real con el espacio y el tiempo del espectador.